Señor y Padre, gracias por esta noche, Dios. Gracias, Señor, porque podemos llegar delante de tu palabra, alabarte y exaltarte, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y tú eres santo, Padre. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Señor, gracias por una noche más, Dios, donde podemos venir, Señor, a exaltarte, Señor, a exaltar tu nombre, Dios, porque grandes son tus maravillas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Recibe honra y gloria, Padre, que cada persona, Señor, que está llegando, Señor Dios, a este en vivo, Señor, que se está conectando, Padre, sea bendecida con la palabra que tú tienes para el día de hoy, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano, bendecimos su casa, su familia, Señor. Dios, te pedimos que esta palabra, Dios, sea de bendición, Señor, a su vida. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor, y conocer, Dios, lo que hay allá adentro, Padre, la condición, Señor, de nuestra vida, de nuestra forma de actuar, Señor, que podamos ponerla delante de ti, Señor, para que tú hagas en cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendecimos este día, bendecimos la palabra y bendecimos, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy traemos un día más de enseñanza, traemos una palabra del Señor para que esta palabra pueda edificar su vida, pueda edificar su corazón. Amén. Y hoy la palabra se titula: cuando tú vas a orar, ya Dios conoce tu corazón. Amén. Entonces vamos a hablar de una oración que transformó una vida, que transformó una familia, que transformó el destino de muchas personas. Y es una oración tan pequeña, una oración tan encerrada en un texto que quizás muchos de nosotros ni siquiera la hubiéramos visto si alguien no nos habla de ella, ¿verdad? Porque es una oración que está en medio de una genealogía, pero es una oración que tiene mucho trasfondo de parte de Dios, hermanos. Y vamos a ir al libro de Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Amén. Vamos a comenzar con el versículo clave del día de hoy. Primera de Crónicas 4, del 9 y 10. Amén. Y dice la palabra: Cos engendró a Nub y Sobabel a la familia de Azrael, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra: y le otorgó Dios lo que había pedido. Santo es el Señor. Amén. Vean qué oración más pequeña. Y muchas veces, o muchos de nosotros podemos pensar: pero esa oración no es tan significativa, esa oración no es tan relevante, esa oración no tiene tanta palabra, no tiene tanta profundidad, no tiene unción, no tiene... Pero vamos a ver la profundidad que tiene esta oración para que Dios al instante le otorgara lo que él había pedido. Amén. Primeramente vamos a hablar y vamos a conocer un poco sobre quién es Jabes, porque dice la palabra que Jabes fue el que hizo esta oración. Y en la palabra no se habla de esta persona muy pocas veces, ¿verdad? Solamente, no es alguien relevante en la historia de la palabra. Pero dice que su genealogía fue un descendiente de los cananeos, ¿verdad? Vean qué tremendo. Él no era de la tribu de Judá. Él no era de la descendencia del Señor. Él era un cananeo.
Él no era del pueblo de Dios. Sin embargo, él fue incorporado a la palabra, él fue incorporado a la genealogía del pueblo de Dios. Amén. Dice que el nombre de Jabes significa dado a luz con dolor. Dice la misma palabra que la mamá le puso Jabes por cuanto lo tuvo con mucho dolor. Hay personas que marcan la vida de sus madres con su nacimiento. Hay niños que nacen y hay mamás que tienen muchos hijos, pero hay un niño que marca porque pudo haber muerto en el nacimiento, pudo haber muerto su mamá, hubieron complicaciones durante el embarazo o a la hora de dar a luz y trae una marca. Jabes venía marcado, no era del pueblo de Dios y traía una marca de nacimiento. Vean qué tremendo, o sea, podemos ver cómo él era una persona que si nosotros juzgamos por nosotros mismos, no era apto para la bendición, ¿verdad? Dice, la bondad de su carácter aparece aquí especialmente en su piedad de hombre de oración. Qué tremendo cómo él era un hombre de oración, él era una persona que sabía llegarle a Dios, ¿verdad? Al punto, ¿verdad? De tocar el corazón de Dios. Pero dice algo que a mí me llama la atención de Jabes y lo voy a volver a retomar. Dice, no aparece nacido en la genealogía, pero aparece con honra en esa genealogía. Porque podemos ver que en la genealogía, si usted lee versículos atrás, está hablando que engendró a y que fue hijo del otro y toda la genealogía, ¿verdad? Cómo la línea de padres e hijos se va desarrollando. Sin embargo, en el capítulo 9 hay un corte y solamente dice, y Jabes, ¿verdad? Vamos a ir ahí, dice, e invocó Jabes a Dios. Hace un corte, ¿verdad? No habla perdón, más adelante en el 9 dice, viene la genealogía y el 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Vean qué tremendo. Él no estaba en la genealogía, él no nació israelita, él no nació judío, él no nació del pueblo de Dios. Pero él fue incorporado en la genealogía y no solamente fue incorporado con honra. Amén, porque dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Amén, o sea, había una marca de Dios en él. Había una marca de vida, había una marca de proceso, había una marca de sangre que él no era del pueblo de Dios, pero en medio de todo eso, hermanos, había una marca de Dios. Y dice la palabra que Jabes era más ilustre que todos sus hermanos, era más sabio. Y usted sabe por qué él era sabio, porque él tomó por decisión propia la palabra de Dios. Él tomó por decisión propia hacerse parte del pueblo de Dios. Hay un pueblo hoy en Israel que tiene un llamado, que tiene una marca, que están cubiertos por el pacto de Dios, que son hijos de Dios por nacimiento y no lo creen, y no lo saben, y no lo aprovechan, y no lo toman. Pero habemos un pueblo de Dios hoy que decimos, esta no es mi herencia, esta no fue mi genealogía, pero se me dio la oportunidad de ser bendecido. Amén. Y yo voy a agradecer esa bendición. Yo voy a agradecer esa oportunidad y yo voy a tomar mi oportunidad. Cuando Jabes es incorporado en el pueblo de Dios, lo primero que él hace es una oración. Amén. Es lo primero que él hace. Y vamos a ver cómo esta oración lo marca él
por el pacto que Dios viene dando a través de las generaciones para su pueblo. Amén. Vamos a leer lo que Dios tiene para nosotros después de todo esto que Jabes hizo. Vamos a ir al Salmo 37, el 4 y el 5. Amén. Salmos 37, versículo 4 y 5. Y dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Precisamente esta palabra, precisamente esta bendición fue la que Jabes abrió para que nosotros pudiéramos recibirla. Amén. Él entendió aún antes de que esta palabra fuera escrita, él entendió que esa era la línea de bendición. Amén. La línea de bendición dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Podemos ver que deleitarnos en Jehová no es una religión, no es una costumbre, hermanos. Cuando yo digo, o cuando la palabra más bien dice que nos deleitemos en Jehová y que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, sino que cuando nosotros le pedimos al Señor de corazón, cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios es lo primero. ¿Usted sabe qué es un deleite? ¿Usted sabe? Un deleite es algo que te apasiona. Un deleite es algo que tú quieres probar siempre. Es algo que tú quieres tener. Es algo en lo que tú vas a ese lugar y tú dices: uy, ese lugar es un deleite, ese lugar me relaja, ese lugar me hace sentir tranquilo, me hace sentir en paz, es un deleite. Amén. Muchas veces vemos un postre, vemos algo delicioso y decimos: eso es un deleite al paladar. Amén. Así es lo que Dios pide para su pueblo. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, entonces nosotros vamos a pensar como Dios. Nosotros vamos a permitir que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Entonces Dios va a venir y va a poner en nosotros su diseño. Dios va a venir y va a poner en nosotros las peticiones de nuestro corazón. Porque nosotros, hermanos, vamos a saber qué es de lo que tenemos necesidad. Porque dice la palabra que Él nos va a bendecir y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Cuáles son esas demás cosas? Bueno, lo natural, lo del mundo, lo físico, lo que nosotros necesitamos, nuestro vestido, nuestra provisión monetaria. Cuando tú te deleitas en Jehová, no vas a tener necesidad de ningún bien. Amén. Y esta parte, esta frase, este proceso de Dios, Jabes lo entendía muy bien. Dice: no debemos hablar del amor que tiene Dios a nosotros, debemos demostrar el amor que Dios tiene. Amén. Hermanos, cuando yo me deleito en Dios, yo voy a hablar del amor de Cristo. Yo no voy a hablar de que es que Dios me da, es que Dios me provee, es que Dios tiene que bendecirme, es que Dios como que Dios es una obligación, o nosotros más bien somos una obligación para Dios. Entonces yo voy a la iglesia y predicamos que tú tienes que ir a la iglesia para que Dios te bendiga. Tú tienes que congregarte para que Dios supla tus necesidades. Tú tienes que ir al templo para que Dios te sane. Entonces, nosotros vamos a la iglesia cuando necesitamos bendición. Nosotros vamos a la iglesia cuando necesitamos sanidad. Nosotros vamos a la iglesia cuando necesitamos que Dios supla en nosotros algo. Pero no vamos a agradecerle a Dios por lo que nos dio. No vamos a agradecerle a Dios por las bendiciones de un nuevo día. No vamos a agradecerle a Dios las misericordias nuevas que Él nos da.
Amén. Entonces, cuando yo me deleito en Jehová, yo voy a ir a la iglesia solamente porque ahí está Él. Amén. Usted va a la iglesia y usted sabe, usted ve una persona que dice, hermana pastora, yo estoy aquí y voy a ayudar y yo no me voy a ir de la iglesia y yo voy a servir y yo voy a hacer y yo voy a dar. Y es porque le gusta, como dice la canción, la que oraba mientras pedía con sus ojos cerrados por su mamá, la que limpiaba allá, la que hacía aquí, a ver cuál le servía. Entonces, mientras yo ando buscando a quién pesco en la iglesia, yo quiero estar en la iglesia. Pero cuando la red se me prensó en el mundo y me encuentro a alguien en el mundo y pesqué a alguien del mundo, entonces ya no necesito ir a la iglesia. Muchas gracias, yo paso. Porque la iglesia me condena por lo que pesqué en el mundo. No, en el mundo yo tengo que pescar para salvación. Amén. En la iglesia no se pesca, hermanos. Se pesca en el mundo para salvación. Tenemos que aprender ese principio de vida. Hermanos, tenemos que aprender a honrar a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios es bueno, amén. Porque dice la palabra que para siempre es su misericordia. Y por esa misericordia es que nosotros tenemos que vivir agradándole a Él. Amén. Nosotros no le agradamos a Dios o nosotros no vivimos porque lo merecemos. Nosotros pensamos que Dios está agradecido de que nosotros le sirvamos. Y Dios tiene que darnos porque ahí estamos. No, al revés, hermanos. Nosotros tenemos que darnos a Dios porque Él es bueno. Porque Él es nuestro Padre, porque le amamos. Porque Él es digno de alabanza, aleluya. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Tenemos que aprender, hermanos, cuando la palabra dice que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, es que nuestros deseos carnales, nuestros deseos del mundo, nuestros deseos de pecar se van a quitar, se van a hacer a un lado, y los deseos que nosotros vamos a tener es agradarle a Dios, es bendecir su palabra, amén. Él va a quitar los deseos de pecar. Muchas veces la gente dice, pero es que yo trato y los deseos de pecar no se van y las tentaciones vienen. Sí, siempre van a venir. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Amén. Pero una cosa es que seamos tentados y otra cosa es que caigamos en la tentación. Dice la palabra, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces, lo malo no es ser tentado, lo malo es caer en la tentación. Lo malo es hacer lo malo, valga la redundancia. Amén. Entonces, Jabes se preparó para recibir directo del que tenía que recibir. Amén. Él sabía de dónde venía la bendición. En este tiempo, hermanos, ¿cuál fue esta bendición de Jabes? Que en este tiempo el Espíritu Santo no estaba. Y él bien hubiera dicho, es que no, yo tengo que esperar que Moisés venga, es que yo tengo que esperar que Dios le hable a Josué, es que yo tengo que esperar el mover de los sacerdotes. Y es la única forma. No, él dijo, no, un momentito. Si aquí Dios le escucha a Moisés, si aquí Dios le escucha a Josué, si aquí Dios le escucha a los sacerdotes, ¿por qué no me va a escuchar a mí? Y voy a declarar la palabra. Amén. Él dijo, yo voy a arrebatar lo que es mío. Amén. Entonces él se preparó para recibir de quien tenía que recibir. Él fue conciso. Él no llegó y dijo, Dios, mira que yo te prometo que yo voy a hacer, que yo voy a cambiar, que mira que yo voy a estudiar la palabra, que mira, y empezar a hacer un canje de negocio con Dios. Él no lo hizo. Él no lo hizo. Él llegó conciso y llegó con humildad. Dios, si tú puedes. Dios, si tú me das. Dios, si tú haces. Pero así, conciso. Esto es lo que necesito. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre
vamos a hablar algunos puntos sobre lo que trata la oración de Jabes. Amén. ¿Qué trata la oración? ¿Por qué es tan profunda esta oración de Jabes? Amén. Vamos a ver por qué es tan profunda esta oración. Primeramente, vamos a ir al versículo 10. ¿A quién le habló Jabes? Primera de Crónicas, ¿verdad? Estamos en Primera de Crónicas. Vamos a ir al versículo 10. ¿Qué dijo Jabes en su oración? Primeramente, dice el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel. Amén. Él sabía cuál era su posición. Él no dijo, voy a orarle a mis dioses, voy a pedirle a mis dioses, porque no tengo otra opción. Voy a pedirle a mis dioses. No, él se paró. Y él dijo, voy a pedirle al Dios de Israel. Amén. Voy a hablar con el Dios de Israel. Él no pensó en que la promesa no era de él. Él no pensó que él no era apto. Él no pensó que hay otros que oraban mejor. No. Llegó directo al Dios de Israel. Amén. Dice, no cuestionó si Dios lo escuchaba o no. Ellos se ponían a pensar, es que Dios a quien escucha es a Moisés, y Moisés tiene que ir a la presencia y todo el asunto. No, pero si Dios es omnipresente, si Dios está en todo lugar, Dios me va a escuchar. Amén. O sea, él no lo cuestionó. Él no pensó si tenía acceso a Dios o no tenía acceso a Dios. Él simplemente habló con el Dios de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a que nuestras oraciones vayan directamente al Dios de Israel. Muchas veces perdemos bendición. ¿Por qué? Porque tomamos otros caminos. He ahí por qué la palabra dice que no podemos hacer santos. ¿Por qué? Porque mientras usted le pide a Pedro que Pedro le vaya a decir a Juan, y que Juan le vaya a decir a Santo Tomás, y que Santo... Y toda la vuelta al teléfono chocho, que ni siquiera lo escuchan porque ellos están durmiendo esperando la redención. Usted pierde tiempo pudiendo llegar directamente ante Dios. Y cuando le digo ante Dios, recuerde que Dios son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. A cualquiera de los tres que usted acuda, usted va a recibir respuesta. Amén. Dice que él dice, oh, si me dieras bendición. ¿Qué fue lo que él le pidió? Esta es el primer punto que Jabes hizo. Oh, si me dieras bendición. Él no le pidió otra cosa a Dios. Él no le pidió a Dios nada material. Le pidió la bendición de Dios. ¿Usted sabe qué encierra la bendición de Dios, hermanos? La bendición de Dios encierra todo. La bendición de Dios encierra todo. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Si usted le pide a Dios bendición, usted le está pidiendo a Dios todo. ¿Por qué? Porque en Él todo es un don perfecto. Amén. En Él no hay sombra de variación. Él no te va a ofrecer hoy una cosa y mañana otra. Quizás nosotros como pastores muchas veces es tanta la gente que uno atiende, es tanta las personas que le llaman a uno, que uno le dice, sí, voy a sacar una cita para conversar con usted. Y no es que uno no quiera conversar, no es que uno no quiera atenderlo, pero son tantas las personas que alguna en algún momento se nos va y no la atendemos. Pero Dios no es así. Dios no tiene sombra de variación. Dios está ahí.
Y con esto no le estoy diciendo que no me vuelvan a llamar y a pedir que los visite, ¿no? Con mucho gusto, pero sí hay veces se nos va el tiempo, ¿verdad? Y se nos olvida. Pero Dios no, ¿verdad? Dios no tiene sombra de variación. Entonces Él llegó a pedirle al que era y a pedir lo que era. O sea, Él no llegó a pedir ahí a medias tintas. Él llegó, dice, Dios debe ser parte importante de nuestra vida. Si usted a alguien tiene que pedirle la bendición, es a Dios. Es a Dios. Muchas veces llegamos y la gente dice, es que el hermano ni siquiera dice Dios le bendiga. Ni siquiera le da a uno la bendición. No, usted la bendición la necesita de Dios. Amén. Dice el tercer punto, dice, y ensancharas mi territorio. Le dice Jabes a Dios, si me bendijeres, ¿verdad? Si me dieres bendición y ensancharas mi territorio. Ese es el otro punto. ¿Qué le pidió él al Señor? Si ensancharas mi territorio. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese derecho. ¿Usted lo sabe? Dice la palabra que nosotros como hijos de Dios somos coherederos con Cristo. Entonces, todo lo que vemos y todo lo que conocemos y todo lo que sabemos es nuestro, porque somos coherederos con Cristo. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo tomemos. Amén. Nosotros tenemos que entender que debemos buscar, dice, debemos buscar lo que nos hace crecer y no lo que nos sigue atando a lo malo, al pecado. Hermanos, él vino y le dijo, si tú ensancharas mi territorio. Cuando Dios tiene el control de tu vida, Dios se va a mover en tu vida. Dios va a empezar a trabajar en tu interior. Dios va a empezar a trabajar en tus adentros. Dios va a empezar a trabajar en tu carácter. Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Pero cuando yo vengo y le digo, Dios ensancha mi territorio, entonces Dios va a empezar a trabajar en tu familia. Dios va a empezar a trabajar en tus hijos. Dios va a empezar a trabajar en lo que está a tu alrededor. Y yo le digo, Dios ensancha mis territorios. Entonces Dios va a comenzar a trabajar en mi trabajo. Dios va a empezar a trabajar con mi gente de trabajo. Dios va a comenzar a trabajar con mis vecinos. Y ahí Dios va a comenzar a ensanchar mi territorio. Gloria a Dios. Pero una cosa muy delicada, ¿cómo está tu territorio? Amén. ¿Cómo está tu territorio? Hay lugares donde ponen una casa elegante, un condominio fino, y se empieza a ensanchar ese territorio. Y cuando usted ve, hay otro condominio, y hay otro condominio, y hay otra casa fina, y hay lugares espaciosos, de buena calidad, con buen precio, con buena estructura, y se empieza a ensanchar ese territorio. Entonces, ahí un terreno que valía poco, ya comienza a valer el doble, el triple y hasta 4 y 5 veces más. Porque el territorio de plusvalía comienza a agrandarse por el valor monetario que se le dio por una estructura de buen valor, ¿cierto? Hay lugares que es un campo vacío y los vecinos comienzan a tirar basura y comienzan a tirar basura y se comienza a ensanchar el basurero y se comienza a hacer más grande y más grande y más grande hasta que eso lo ponen como un botadero. Se ensanchó el territorio. Lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu vida es lo que se va a ensanchar alrededor tuyo. Tú tienes que ver cómo está tu corazón y tú tienes que ver cómo está tu vida antes de pedirle al Señor que ensanche tu territorio.
Porque lo que hay dentro de ti es lo que se va a expandir. Amén. Si en tu vida hay incredulidad, la gente que está a tu alrededor va a ser incrédula. Los demás van a ser incrédulos. Cada vez que tú hables, tú vas a hablar negativamente. Tú vas a hablar cosas de maldición. Tú vas a empezar a ensanchar la negatividad de tu vida. Si en tu vida lo que hay es pecado, cada vez que tú hables y que a ti te dé un mover espiritual de hijo de Dios y le digas, Señor, ensancha mi territorio, si en tu vida hay pecado, tú vas a comenzar a regar tu pecado entre los que te rodean. Y vas a encontrar otros pecadores y vas a encontrar otras personas a las que vas a contaminar y te van a aplaudir tu pecado y otros van a ser más pecadores y el pecado se va a expandir. ¿Por qué? Porque tú le pediste al Señor, ensancha mi territorio. Amén. Usted puede ver un río, que el río comienza a caminar por un hilito y las personas comienzan a construir a los alrededores de ese río. Pero llega un momento en que ese río dice, ese es mi territorio. Y yo voy a tomar lo que es mío. Yo voy a tomar mi posición. Yo voy a tomar lo que se marcó desde un principio como mi territorio. Y el río viene y se desploma. Y comienza a botar casas. Y comienza a botar terrenos para volver a tomar su afluencia. Amén. Si tú estás mal en cualquier área de la vida, si tú has dejado de orar y tú eres cristiano y tú estás bien con Dios, pero has dejado de orar y tú le pides al Señor, ensancha mi territorio, va a venir estupor, va a venir cansancio. ¿Por qué? Porque es lo que hay en ti. Lo que hay en ti, para que me entiendas, lo que pesa en tu vida es lo que se va a ensanchar. Si está la presencia de Dios, si está el mover de Dios, si está la bendición de Dios en tu vida y tú le dices, Dios, ensancha mi territorio, eso se va a expandir. Amén. Jabes dice que él era ¿qué? Él era bendecido. Dice que era ilustre ante sus hermanos. Era un hombre conocedor de la palabra. Era un hombre sabio. Entonces, él sabía que él era sabio. Él sabía que él tenía una posición en Dios de bendición. Entonces, cuando él viene y le pide al Señor, ensancha mi territorio, él sabía lo que estaba pidiendo. Él sabía que la bendición que había dentro de él, que esa bomba, que era como una bomba de tiempo que había en su espíritu, que él había acumulado, esa bendición, esa honra a Dios, ese buscar de la presencia de Dios, ese entender a Dios, iba a explotar de él. Y cuando Dios ensanchara su territorio, no solamente iba a ser el bendecido, sino que iba a bendecir alrededor. Amén. Iba a bendecir alrededor. Yo no sé si usted ha visto o ha pasado por el lado de una fábrica de pan o una fábrica de galletas. Ahí está la fábrica. Usted no ve lo que están haciendo. Usted no ve lo que están produciendo. Pero todo el lugar se comienza a llenar del olor de esa fábrica. Y usted dice, por aquí están haciendo galletas, por aquí están haciendo pan. Aquí está la fábrica de manteca y usted pasa por ahí, es terrible porque usted huele a pura manteca ese lugar. ¿Por qué? Porque ensanchas tu territorio, hermanos. Ensanchas tu territorio. Así que hoy te pido que te huelas. ¿Qué esencia hay en ti? ¿Qué hay dentro tuyo? Examina tu vida, examina tu corazón, hermano. Porque si tú le pides a Dios,
creyendo que es una palabra de que Dios te va a dar propiedades y te va a dar plata y te va a dar esto y te va a dar el otro, estás equivocado. Dios va a ensanchar tu territorio para lo que hay dentro de ti se esparza junto con tu territorio. Amén. Vean qué tremendo esto que yo te estoy hablando hoy. Dice el otro punto de la oración, dice, y si tu mano estuviera conmigo. No es una pregunta, es una afirmación. Y si tu mano estuviera conmigo, dice él. Él no confió en su propia fuerza. Él no confió en su propia sabiduría. Él no confió en que qué carga yo, dejé Egipto, dejé lo que estaba allá, dejé Canaán, dejé toda la maldición aquella y ahora yo soy superior. No, él dijo, y si tu mano estuviera conmigo, yo te pregunto hoy, ¿tú te atreverías a decirle al Señor que su mano esté contigo? Amén. Quiero explicarte esto y quiero cortar otro mito de pedirle a Dios que su mano esté con nosotros. ¿Sabe qué pasa cuando la mano de Dios está con nosotros? Que Dios va a comenzar a limpiar. Dios no va solamente a usar su mano para destruir a nuestros enemigos, porque muchas veces pensamos que estamos aquí, que Dios es este. Dios mira aquel enemigo y Dios llega y lo coge y lo desbarata. Dios mira aquel vecino que me cae mal y Dios lo deshace. Dios mira aquel que no sirve y Dios lo quita de nuestro camino. Dios mira, quiero esa casa y Dios, tu mano está conmigo. Esa mano de grúa que viene y quita lo que me estorba en el camino para yo pasar. No, no es así, hermanos. Cuando yo le pido al Señor y cuando Jabes le pidió al Señor que su mano estuviera con él, era porque él prefirió no desatar cosas por su propia cuenta, no tomar decisiones por su propia cuenta, no hacer lo que a él le daba la gana, sino que la mano de Dios en él se moviera a favor de él. Amén. Si la mano de Dios estuviera conmigo. Si yo pido una mano, es para que esa mano sirva en mi mano. Amén. Y esa mano va a traer a mí lo que yo necesito. Entonces, la mano de Dios va a bendecirme, sí. La mano de Dios va a cuidarme de mis enemigos, sí. Pero la mano de Dios me va a asear. Si a mí un cabello me molesta, mi mano me lo quita. Si a mí me pica la cabeza, yo me la rasco. Si a mí se me desacomodó la ropa, yo me la acomodo. La mano de Dios en Jabes era para acomodar lo que estaba desacomodado en él. La mano de Dios en Jabes era para quitar lo que a él le molestaba. La mano de Dios en Jabes no era para vencer al enemigo, era para vencer su propio enemigo. Amén. Para ordenar su vida. Por eso, y ya podemos ir entendiendo por qué Dios le cumplió lo que pedía. Porque él no pidió por otros. Él no pidió que Dios cambiara a aquel porque está mal. Pidió para que cambiara al otro porque no actúa bien. No, él pidió y él se sometió él delante de Dios. Amén. Dice el quinto punto, dice, y me libraras del mal, y me libraras de mal, para que no me dañe. Amén. Y me libraras de mal, para que no me dañe. Dice, pidió la protección de Dios sobre lo malo que hay en el mundo. No. Pidió la protección de Dios sobre lo malo que había en él para que no lo dañara. Amén. Pidió la protección de Dios sobre sus propios actos y consecuencias. Amén. No dice para que me libres del mal. No, para que me libres de mal. Amén.
No es lo mismo que yo le pida a Dios por la enfermedad del vecino, que yo le pida a Dios por la enfermedad del mundo, a que yo le pida a Dios por la enfermedad que hay en mí. Amén. A mí me puede doler la enfermedad que hay en otros, pero la enfermedad que hay en mí me afecta directamente a mí. Amén. Entonces, Él no pidió por la enfermedad del mal. Él pidió por la enfermedad de su mal. Dice, líbrame del mal para que no me dañe. A mí no me puede dañar lo malo que hay en otros. A mí me daña lo malo que hay en mí. A usted no lo daña lo malo que hay en las otras personas, a no ser que usted se involucre con esas personas. A mí me daña lo malo que hay en mí. Y Él le dijo, líbrame de mal para que no me dañe. Nosotros tenemos que pararnos, hermanos. Usted sabe que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Nuestro peor enemigo es nuestros propios deseos. Nuestro peor enemigo es nuestro propio pensamiento y nuestro propio raciocinio. Amén. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa si aquella persona está pensando mal de mí. A mí no me interesa si aquella persona desató maldición sobre mí. Cuando yo estoy bajo la sombra del Altísimo, ningún mal me va a tocar. Amén. Cuando yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, ningún mal va a tocar mi vida. He escuchado testimonios, hermanos, de personas fieles a la palabra, que hablan cómo les han servido en la mesa un plato de comida cargado de veneno. Y ellos han comido. Y las personas caen postradas llorando. Y cuando Él les pregunta por qué usted está llorando, ellos le dicen porque en su plato había veneno para matar 5 elefantes. Y a usted no le pasó nada. Eso me hace ver quién es su Dios. Amén. Dice la palabra que cuando nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, nada nos dañará. Pero cuando el daño está en mí, cuando el mal está en mí, eso me va a dañar aún más. ¿Por qué? Porque primero va a dañar mi interior y yo puedo sentir molestias y yo puedo sentir cositas ahí que no están normales. Pero hasta que el golpe viene fuerte y ya se manifiesta el dolor, yo puedo ir a ver qué es y ya me doy cuenta que es que hay un mal que está comiendo mi vida por dentro. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente es lo mismo. Es que yo ya le pedí al Señor. Es que yo oro. Es que yo le pido a Dios. Es que yo... Y todo está bien. Hay algo que no se me acomoda. Hay algo que yo siento que no está normal, pero eso no es nada. Hay algo que me está apartando de Dios, pero eso no es nada. Yo ya no busco a Dios como lo buscaba antes, pero no es nada. Hasta que eso ya comió todo por dentro espiritualmente. Hasta que eso ya se formó en un pecado destructor que destruyó tu vida, que destruyó tu relación con Dios, que destruyó tu caminar. Ahí sí voy a ver qué hago. Pero lamentablemente, hermanos, ya todo fue comido. Ya todo fue comido. Y ya es tarde. Y Dios bendice tu alma, pero las consecuencias ya están. Las consecuencias ya hicieron una marca, ya hicieron un sello en tu vida. Y yo no sé en qué yo estaba. Sí, estabas en lo mismo que has estado siempre. Dándole prioridad a tu carne, dándole prioridad a la maldición, dándole prioridad al pecado y a la muerte. Amén. Dijo James, y me librarás de mal para que no me dañe. Amén. La verdad de Dios te limpia de todo pecado.
La verdad de Dios te limpia. James lo que hizo en este momento fue darle el consentimiento a Dios y decirle: Dios, yo no sé nada. Dios, yo no sé cómo cuidar mi vida. Dios, yo no sé qué es lo que está mal en mí. Dios, yo no sé qué es lo que a mí no me funciona. Pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Y yo hoy me pongo delante de ti para que tú me confrontes, para que tú me limpies, para que tú saques de mi vida lo que tú tengas que sacar. Aleluya. Sabes, hay personas que llegan a cierto grado de enfermedad mental, que pierden su capacidad de tomar decisiones, que pierden su capacidad de hablar y de decir: esto quiero y esto no quiero, porque no tienen la capacidad de pensar qué es lo que les conviene. Amén. Una vez orando, yo le dije al Señor, muy joven, yo le dije al Señor: Señor, hoy pongo mi capacidad mental en tus manos. Hoy pongo mi decisión en tus manos. Porque yo no sé qué quiero. Porque el mundo muchas veces me agrada. Porque lo malo me llama la atención. Porque cuando yo veo, ya estoy hundida en el pecado. Así que Dios, necesito poner delante de ti un decreto. Mi capacidad mental está en tus manos. Y yo necesito que mi libre albedrío quede sin cumplimiento. Yo necesito que lo que tú tengas que poner lo pongas tú. Padre, yo necesito que mis pensamientos los pongas tú, que mis decisiones las pongas tú, que tú me obligues a tomar la decisión correcta en mi vida. Si me duele, me dolió, y si no me dolió, pues no me dolió. Pero yo necesito que tú seas fiel. Y cada vez que yo he hecho tonterías en mi vida, algo pasa y Dios llega a mi rescate. Hay consecuencias, pero Dios me guarda y Dios me ha guardado. Y hasta ahorita entendí eso. Y todavía no me siento muy poderosa que digamos, y yo siempre le digo al Señor: Señor, si tú ves que yo me voy a apartar, si tú ves que hay camino de perversidad en mí, Señor, apártame. Señor, toma el control, confróntame. Y eso hizo James con esta palabra. Si tú ves que hay algún mal en mí, si tú ves que hay algún pecado en mí, si tú ves que hay algo en mí que no te agrada, sácalo. Quítalo de mi vida. Amén. Entonces, para concluir, hermanos, la última parte de este versículo. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Qué tremenda palabra. Y nosotros decimos: bueno, Dios, voy a orar, Señor, ensancha mi territorio, Señor, bendíceme, Señor, para que Dios te diga. Y Dios le otorgó lo que pidió. Pero muchas veces Dios nos dice: si yo te otorgo lo que tú me pides, te pierdes. Amén. Dios es un Padre sabio. Dice, y vamos a concluir con el versículo Proverbios 10:22. Amén. Vamos a ir a Proverbios 10:22. Amén. Dice la palabra en Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que lo enriquece a usted? La bendición de Jehová. Dice, y no añade tristeza con ella. ¿Cómo usted sabe que una de sus decisiones es bendición de Jehová? Porque no añade tristeza. Yo no estoy hablando de alegrón de burro. Yo no estoy hablando de alegría pasional. Yo no estoy hablando de una alegría que me salí con las mías y estoy disfrutando el momento. No, estoy hablando de una alegría plena. Yo me siento feliz con Dios, me siento feliz con mi familia, me siento feliz con la decisión, me siento libre.
No hay nada que me esté acusando. Esa es la bendición que dice la palabra. La bendición de Dios que te hace libre, que no te lleva al pecado, que no te lleva a provocar pecado ni maldición. Amén. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú no puedes enriquecerte en la maldición. Tú no puedes enriquecerte en el pecado. Tú no puedes enriquecerte en tu ruina mental. Aleluya. Dice, Jabes hizo un pacto entre mi vida y tu vida. Amén. Dios hizo un pacto. Dios dijo, o tomo la vida de Dios en mí, o vivo mi vida como me da la gana. Y Él dijo, mi vida es tu vida. Y tu vida se manifiesta en mí. Amén. Dice, Dios nos dice en varias ocasiones, pide lo que quieras y yo te lo daré. Eso se lo dijo a Moisés, eso se lo dijo a Josué, eso se lo dijo a tanta gente. Y yo estoy segura que a usted se lo ha dicho muchas veces. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Pero, aquí hay un pero en Dios. Y no es por Dios. Dios te va a dar lo que tú pediste. Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Pero tú sabes que Dios, más que ser Dios, Dios es Padre. Amén. Y yo te pregunto a ti, si tú tienes un hijo, si tú tienes un nieto de 4 años, si tú tienes un bebé pequeñito y ese bebé te dice, papá, ese puñal que tú tienes me gusta y yo lo quiero para jugar. Usted le dice, sí, mi amor, tómelo, vaya, juegue con el puñal, aunque usted tenga 4 años. ¿Verdad que no? El papá no le va a dar a una persona inmadura algo que solo una persona madura puede manejar. Y Dios, más que ser un Dios, es un Padre. Y Dios no te va a dar a ti, si eres inmaduro, si no eres correcto en tus decisiones, Dios no te va a dar algo que te dañe. Dios no te va a dar algo que te aparte de su presencia. Dios no te va a dar algo que te lleve al infierno. Dios no va a bendecir y Dios no va a recompensar tu desobediencia. Yo nunca he visto, hermanos, nunca he visto un padre correcto que recompense a su hijo por haber perdido el año. Yo nunca he visto un padre correcto que recompense a su hijo por haber robado. Yo nunca he visto un padre correcto que recompense a su hijo por mentir. Una persona que recompense a su hijo y que le dé un premio por haber hecho lo malo, es un padre primero que no le importa a su hijo, un padre que no sabe lo que es ser padre y un padre que está mal enfocado en Dios. Amén. Porque un padre no va a recompensar la mala actitud de un hijo. Y Dios no va a venir y te va a decir, vea mi amor, tranquilo, usted va directo para el infierno. Usted con esa actitud que tiene, usted se perdió porque usted a mi regazo nunca va a llegar. Pero no importa, disfrute la vida ahora que tiene vida. Yo le voy a dar bendiciones para que usted pueda caminar aquí en bendición mientras se va al infierno. ¿Verdad que ningún padre con sabiduría y coherencia haría eso? Pues Dios jamás lo haría si Él es eterno y es omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabe que tu caminar, Él sabe que tus consecuencias, Él sabe que tu actuar te está llevando a la ruina y Él no va a bendecir tu ruina. Él no la va a bendecir. Amén. Dios quiere darnos en abundancia. Pero no te va a dar abundancia si esa abundancia te va a hacer perder. Dios no te va a dar abundancia si esa abundancia te lleva a vivir en pecado como estás viviendo ahora. Dios no te va a dar abundancia
para que disfrutes el mundo y para que te apartes de él. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo pedimos. Muchas veces oramos por personas y muchas veces le damos consejos a personas que están alejadas de Dios, personas que no quieren nada con Dios, personas que dicen que son cristianas, personas que dicen que aman a Dios, pero andan en el mundo, andan viviendo los placeres del mundo, andan trabajando para Satanás, andan gozando las avaricias y las maldiciones de la carne, y nosotros les damos consejo para que reciban bendición. No, nunca van a recibir bendición. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pacto que está ensanchando su territorio a la maldición. Entonces, Dios los prefiere tener estrechos, Dios los prefiere tener incómodos, Dios prefiere, yo no sé si usted ha visto cuando usted llega a su casa y usted va a abrir una botella y alguien le grita, no abre esa botella, porque lo que hay ahí está hediondo, porque lo que está ahí hiede, porque lo que está ahí está podrido. Entonces no la abre. Estamos viendo a ver cómo nos deshacemos de esa botella sin que esa botella explote y tire su hedor por todo lado. Entonces déjela ahí quietita para solucionar qué hacemos. Dios, y usted me va a perdonar la comparación, hay muchos cristianos, yo no estoy hablando de personas del mundo, yo no estoy hablando de personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas ya tienen su propio desodorante espiritual. Estoy hablando de cristianos, gente que dice que ama a Dios. Dios los prefiere tener en una botella, tapaditos, hasta que reaccionen y hasta que exploten. Porque si Él los toca un poquito, va a poner hediondo todo lo que les rodea. Entonces menos Dios va a expandir su territorio. Jamás Dios va a poder expandirlos. ¿Por qué? Porque si los expande van a hacer más daño del que están haciendo, tanto en su vida espiritual, tanto en su vida con Dios, como en la vida de los que los rodean. ¿Usted me está entendiendo? La oración de Jabes fue concreta. Dios, necesito que tú vivas a través de mí. Dios, necesito que tú me enseñes. Dios, necesito que tú me provoques. Dios, necesito que si tú expandes mi territorio, sea para bendecir a otros, sea para bendecir a otros, sea para honrar a otros. Pero muchas veces nosotros pedimos, Señor, expande mi territorio porque aquel vecino me cae mal, entonces quiero tomar la casa de él. Señor, expande mi territorio porque quiero más, para meter más porquerías de maldición y de cosas en mi vida. Expándeme para tener más ruido en mi vida. Y Dios, hermanos, no lo va a hacer. Jabes lo primero que hizo fue entender y recordar con su nombre que él había costado llegar a este mundo. ¿Sabe? Cuando una persona, y esto no es bíblico, pero esto es algo que yo tengo muy claro al oír los testimonios. Hermanos, cuando hay una persona que cuesta para nacer, cuando hay una persona que su madre o él mismo ha tenido que pagar un precio para nacer, es porque Dios tiene un sello divino. Es porque Dios tiene un plan para esa persona y Satanás ha querido destruirlo desde el vientre de su madre. Y Jabes lo sabía. Su mamá se aseguró que él supiera que ella había pagado un precio por él, que ella había pagado un precio de vida por él,
que él había nacido con dolor, que a él le había costado poner sus pies sobre esta tierra. ¿Sabe? Cuando él sabía eso, cuando él entendía que él había pagado un precio para poner los pies sobre la tierra, él dijo: yo no voy a vivir sin agradecer ese precio. Yo voy a valorar cada pujido, yo voy a valorar cada dolor, yo voy a valorar cada esfuerzo que mi mamá y que yo hicimos para que yo estuviera en esta tierra. Yo lo voy a valorar. ¿Sabes? Tú estás valorando el precio que tu mamá pagó para que tú estuvieras aquí hoy. Tú estás valorando el precio de la cruz que Jesús pagó para que tú estuvieras aquí hoy. Lo hizo por amor. Pastora, Jesús lo hizo por amor, sí, pero pagó el precio. Pero aún antes de ser colgado en esa cruz, él pagó el precio y él lloró gotas de sangre, dice la palabra, por ti, por mí. No fue de gratis. Nosotros predicamos muchas veces: la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. La salvación fue pagada con precio de sangre. Amén. Muchos de nosotros hemos llorado cada vez que vemos las películas de la crucifixión. ¿Y cómo golpearon a Jesús? No, a Jesús no lo golpearon así. A Jesús no lo golpearon así. Dice la palabra que no quedó padecer en él. ¿Usted sabe lo que es no quedar padecer en él? Es que cuando esa cruz subió, lo que estaba subiendo en esa cruz era un pedazo de carne y hueso que no se sabía quién era, porque su cuerpo había sido desgarrado, su cuerpo había sido desfigurado. Y todavía nosotros abrimos la boca y decimos: la salvación es gratuita. Hermanos, la salvación no es gratuita. Que usted no la tenga que pagar no quiere decir que es gratuita. La salvación fue paga con precio de sangre. Tú y yo deberíamos de llamarnos Jabes, porque estamos aquí nacidos con dolor. Porque Jesús tuvo dolor en esa cruz. Y Dios tuvo dolor al enviar a su Hijo y verlo cubierto de pecado por usted y por mí. ¿Usted entiende ahora por qué al final de esta oración de Jabes lo único que dice la palabra fue: y Dios le otorgó lo que pidió? Hermanos, ya dejemos de pedir cosas que no convienen. Dejemos de pedir para seguir pecando. Dejemos de pedir que Dios nos guarde para seguir haciendo lo malo. Pidámosle al Señor que Él primeramente gobierne nuestra vida. Segundo, que Él pueda entrar a nuestra mente y poner los deseos de Él en nosotros. Pidámosle que Él gobierne nuestro ser. Pidámosle que Él inunde nuestro corazón. Y después de que tenemos y sentimos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, ahora sí, pidámosle que Él ensanche nuestro territorio. Amén. Pidámosle que Él pueda ser esparcido a los cuatro vientos a través de nosotros. Que sea su esencia la que se vea cuando nosotros hablamos. Que sea su esencia la que se sienta cuando nosotros predicamos. Que sea su esencia, que sea su presencia en nosotros, hermanos. Ya no es tiempo de estar
hablando y de estar tomando maldiciones que otros quieren poner en nuestra vida. Un hermano viene y habla maldición y yo la tomo. Aquel viene y me trata mal y yo la tomo. Y yo empiezo a tomar. Y empiezo a llenarme de cosas que no me edifican. Y empiezo a llenarme de maldiciones. Y aún así queremos ser ensanchados. No, llenemos nuestro depósito de bendición, hermanos. La palabra dice que seamos a cartas abiertas. Hermanos, que seamos cartas abiertas. ¿Usted sabe qué es ser una carta abierta? Usted ha visto, y ve, hermanos, las personas creen que es que a uno le cuentan cosas. Pero cuando usted ve una persona que está con el celular y usted llega y el celular se corre y el celular se hace para acá, el celular se apaga, o simplemente esa persona se va para afuera o hace cosas que nunca ha hecho para no evidenciar que está hablando con alguien que no le conviene, que está haciendo cosas que no le convienen, que está viendo cosas que no le convienen. Ay, es que Dios le habló, pastor. No, Dios no me habló la culpa que está en usted y que usted la suda. Así de fácil. Porque hay gente que te contamina, hay gente que te daña y tú guardas eso y tú crees que si tú se lo escondes a las demás personas ya no te hizo daño y te está haciendo daño. Y tú crees que la gente no lo nota. Sí, sí se nota. Porque cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Amén. Entra un espíritu de sospecha ahí. Que alguien le habla algo. ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué dije? ¿Qué? ¿Por qué? Porque el pecado te va a acusar porque eres hijo. El pecado te va a acusar porque eres hija. Porque tenemos que ser fieles con Dios. Tenemos que ser leales con Dios. No leales con un hombre, leales con Dios. Amén. Vamos a terminar la palabra aquí hoy, hermanos. Recuerde esta palabra, recuerde la oración de Jabes y recuerde este título. Cuando tú vas a orar, Dios ya conoció tu corazón. Así que no trates de engañar a Dios. No trates de darle 1000 vueltas a Dios para que Él crea que tú estás bien. No trates de dar vuelta para que Él crea que tú crees. No, llega sinceramente delante de Dios. Llega sinceramente, dile: Dios, no tengo fe. No tengo fe, necesito tu fe. Dios, no tengo confianza, necesito tu confianza. Dios, me siento solo. Dios, siento que no voy a poder. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas y le hablas directamente a Dios, Dios te puede ayudar directamente. Dios te puede bendecir directamente. Dios puede enviar ángeles a bendecirte. Pero cuando tú estás bien, cuando todo está bien, no hay nada que hacer. Amén. Señor y Padre, gracias por este día, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que está viendo hoy, Señor, esta transmisión, Señor. Padre, yo bendigo su vida, bendigo su corazón, bendigo su casa, Padre. Porque tú hablaste, Señor, y estamos entrando en tiempos de confrontación, Señor. Padre, porque qué lindo suena cuando decimos que este es un año de salvación. Y qué lindo suena cuando decimos que este es un año de bendición y que Dios va a bendecir nuestra vida, Padre. Pero no entendemos que para que la salvación venga, para que la confrontación venga, Señor, tú tienes que ordenar. Y tú tienes que confrontar de pecado. Y tú tienes que sacar a la luz, Señor, lo que está mal en nosotros, Padre. Oh Dios, permítenos ser fuertes, Señor. Danos tu mano, como dijo Jabes, Señor. Que tu mano esté con nosotros, Señor.
para poder sacar lo que está mal en nosotros. Señor, que tu mano esté con nosotros, Señor, para que nos pueda dirigir. Señor, que tu mano esté con nosotros para que nos pueda señalar el camino, Dios. Padre, que tú puedas estar allí, Señor. Padre, para que este año, Señor, cuando salgamos de este año, Dios, podamos levantar las manos y decir, Señor, ensancha nuestro territorio. Señor, ensánchanos ahora sí porque tengo que dar. Señor, ensánchame porque tengo el depósito de mi espíritu lleno de ti, Padre. Pero enséñame, Señor. Lléname, úngeme, Padre. Padre, que yo no ordene, que yo no acomode la oración, Señor, para que suene bonita, Señor, sino que yo pueda orar con lealtad, Señor, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por este pueblo, Dios. Padre, que podamos ser confrontados, que podamos ser bendecidos, Señor. Padre, que podamos entender, Señor, que no tenemos que ser sobrenaturales, Señor, sino que tenemos que ser de lo alto. Padre, que tenemos que honrarte, Señor, que tenemos que ser libros abiertos, Dios, para que cualquiera nos pueda leer, Señor, y no tengamos que andar escondiendo lo que hay en nuestras páginas para que la gente no lo descubra. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos testimonio, Dios, para otros, Señor. Que seamos bendición para otros. Señor, y ahora yo te pido, Señor, Padre, que cualquiera, Señor, que esté allí en este momento, que quien quiera que sea, Señor, que en este momento necesita sanidad, Padre, necesita ver tu mano, Señor, necesita que su fe, Señor, sea incrementada, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que venga, Señor, un aumento de fe en tu pueblo, Señor, y que tú pauses, Señor, su incredulidad, Señor. Padre, detén la incredulidad humana, Dios, que tenemos cada uno, Señor, y levanta nuestra fe, levanta nuestro nivel de fe, Señor, para creer, Señor, que tú puedes hacerlo otra vez, Señor, para creer, Señor, que tú nos vas a bendecir otra vez, para creer, Señor, que tú nos vas a usar otra vez, Señor, para creer, Señor, que tú estás allí con nosotros, para que seamos testimonio vivo, Señor. Padre, y que la leve tribulación momentánea que estamos pasando, Señor, pueda ser para engrandecer tu reino, Señor. Padre, pueda ser para traer un mayor peso de gloria sobre nuestra familia y que puedan ver tu mano, Señor, poderosa en la situación que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que ese regazo del Padre pueda estar allí esta noche para sus vidas, para su cabeza, que usted pueda recostarse y tener paz en el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Bendiciones.